Acompáñeme porque ya está con nosotros Carlos Rosansky. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julián? Bueno, te voy a presentar. Sos ex juez, obviamente sos abogado, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata. Has sido y sos miembro del Foro para la Justicia Democrática, sos docente universitario, tenés un currículum enorme, así que te agradezco mucho que estés aquí. No, a vos, la invitación. Bueno, a ver, yo en esta historia, digamos, lo que descubro es que existe una demanda de justicia para una situación que obviamente se presenta a todas luces como injusta, es decir, hay un maltrato, hay una situación, uno entiende, de desproporción en términos de poder. Y me pregunto si uno puede trazar algún tipo de paralelismo también con la realidad que estamos viendo, o en todo caso con las demandas que han surgido esta semana, que obviamente no son nuevas, pero que han tomado una intensidad muy importante. Sí, yo creo que la demanda de justicia es parte de la historia de la humanidad. O sea, quien demanda siempre es el vulnerable y quien niega la justicia es el poderoso. Y esa es la historia, a mi entender, de la humanidad. Yo me miraba el título y me acordaba, me había olvidado. Hay un documental muy bueno que está en internet que hizo Ana Cacopardo sobre el juicio a Miguel Echecolás. Y el título del documental es Un claro día de justicia. Es decir, obviamente tomado del oscuro día. Sí, el oscuro día. Y en contraposición, es lo que uno trata de contraponer cuando la justicia funciona. Claramente estamos viviendo un momento bastante complicado en términos de justicia. En la historia hay una demanda, yo digo, por parte de los pupilos del colegio que imaginan que ese tío Malcolm que va a llegar va a ser alguien que va a poner justicia, ¿no? Porque ellos se ven en una situación de indefensión bastante importante. Después termina el desenlace de la historia haciendo ver que en realidad no existen los héroes o que en todo caso no hay muchos que digamos y las circunstancias son excepcionales, digo, y hay como un mecanismo del propio Walsh de marcar, bueno, él dice el pueblo y por primera vez utiliza el término pueblo en la historia para marcar la presencia de los pupilos diciendo, bueno, ellos se tienen que dar cuenta que tienen que pelear por sí mismos, digamos, que no viene un héroe a salvarlos. Pero yo entiendo que el Estado puede tener ese rol, que el Estado podría ser alguien que proteja a los vulnerables. Si le interesa. O sea, todo depende quién está representando al Estado. Nosotros hemos tenido las dos cosas. Hemos tenido los estados que no les interesó, como lo que estamos viviendo hoy. Tiene que ver con el objetivo. El objetivo, en el caso actual, es solamente el enriquecimiento personal y del círculo íntimo, nada más. Cuando ese es el objetivo, y cuando está encarnado en personajes como lo que vos mencionabas, el presidente de la Nación, el ministro, ex ministro de Cultura, hoy secretario de Cultura, vos contabas que se burlaba, porque realmente hoy se burló del hambre. Burlarse del hambre es una entidad sorprendente. Sí, eso es sorprendente. Pero es el mismo que hace unos años publicó y se burló de los hijos desaparecidos. Él publicó un tuit hace unos años diciendo, me desapareció el anillo en la bañadera, estoy esperando un comunicado de repudio de hijos. Quien se expresa así es el mismo que hoy se burla del hambre. No sorprende, se buscan esos personajes para poder para encarnar este tipo de regímenes. ¿Hay en la justicia determinado tipo de intencionalidad, de manipulación? Yo creo que vos has sido un damnificado de determinadas cuestiones, presentaste tu renuncia en el 2016 como juez tras denunciar haber sido perseguido por el Consejo de la Magistratura. Sí, este gobierno necesitaba imperiosamente un sector de la justicia favorable para hacer lo que está haciendo, para perseguir a quienes persiguen, encarcelar, condenar. Y en ese sentido, bueno, seleccionaron gente y llevaron adelante el plan. Lo importante es que eso se termina, porque es un sector de la justicia. O sea, convengamos que si toda la justicia fuera como, no sé, como Stornelli, no tendríamos país. Evidentemente hay un sector de la justicia que colabora con este régimen y que son los que, bueno, son el brazo armado de este mecanismo que están utilizando. Y que va a terminar claramente porque ha pasado en la dictadura. Recordemos que en las dictaduras de nuestro país, ninguna dictadura necesitó reemplazar a todo el Poder Judicial. Y eso es un dato. O sea que hay una rémora, hay un remanente. Porque hay un origen especial, aristocrático, de una ideología determinada que en general acompaña a este tipo de regímenes, tanto las dictaduras como el neoliberalismo actual. Dentro de eso, claramente hay un sector de gente decente que trabaja todos los días, pero que no
no atinan a lo que vos contabas recién, o sea, no atinan a identificarse con el pueblo, por lo menos no de manera activa, si no hubieran protestado un poco más todos estos años. Quiero invitarte a compartir lo que decía Alberto Fernández en el día de hoy. Él está en España, se encontró con el presidente Pedro Sánchez, pero además en una visita a la Cámara de Diputados española, él tuvo algunas definiciones realmente importantes a propósito de lo que estás mencionando. Lo compartimos. En Argentina también tenemos que preocuparnos por el Estado de Derecho, porque ha habido en estos años una manipulación judicial preocupante y por sobre todas las cosas se han generado una serie de detenciones arbitrarias. No voy a abrir juicio sobre inocencias y culpabilidades. Lo que digo es que se ha utilizado la detención durante el proceso como un mecanismo de persecución a opositores. Y eso no está bien, eso está mal. Y eso hay que terminarlo. Eso hay que terminarlo. Hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política. Hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones. Y hay que hacer que los tribunales actúen como tales, juzguen y condenen a quienes tengan que condenar sin la presión política de ningún momento. Contaba Naciones Unidas en aquellos años que Brasil lograba construir una clase media que significaba la mayor parte de la sociedad brasilera, los años de Lula. Fueron los años Lula libre. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández. Carlos. Claro, él tiene una posición privilegiada en algunos aspectos, en lo político por su experiencia, pero en lo judicial, primero por ser hijo de un juez, segundo por ser abogado, tercero por ser docente universitario y en cuarto lugar por ser sensible. Y una persona que tiene experiencia, conocimiento, etcétera, como él, y además es sensible, yo creo que esa es una de las explicaciones por qué está donde está y por qué habla como habla, y por qué esperanza a millones de personas. Realmente es un motivo para estar bastante feliz. Lo que dice Alberto Fernández sobre el Estado de Derecho y que en el proceso la cuestión de la detención se utiliza políticamente. Bueno, de hecho los dueños de este canal están detenidos, digamos, sin ningún tipo de razón, digamos, sino más que una cierta arbitrariedad en esta instancia, por ejemplo. Digo, ¿eso es excluyente de lo que ha sido los últimos años? ¿Eso había pasado antes en la Argentina? No había precedente, porque lo que estamos viviendo, que tiene un nombre y que se llama lawfare, que es una guerra judicial, sí, que es la utilización del Poder Judicial y las normas para la persecución de oponentes. Es lo que sucedió en la dictadura con el secuestro, la tortura, desaparición y muerte para implantar un modelo económico. Hoy se utiliza este tipo de metodología. Por eso hay presos políticos, nunca en democracia hubo presos políticos, fuimos a elecciones con presos políticos. No vamos a hacer nombres, porque son muchos, desgraciadamente, incluidos los dueños de este canal, pero esa mecánica se pudo llevar por el Poder Ejecutivo Nacional, que encabeza el plan, por algunos legisladores, sí, yo diría legisladoras, 2 o 3, un sector muy recalcitrante del Poder Judicial, los servicios de inteligencia y los medios hegemónicos. Esa es la comunidad que permite que haya presos políticos en República Argentina. Le voy a pedir al señor productor si tenemos la declaración del presidente Macri del día de hoy. El presidente Macri estuvo en Córdoba, estuvo junto a Ramón Mestre, dio una conferencia de prensa. Estoy leyendo que en algún momento, hace ya algunas semanas, a propósito de lo que había sido la negación del resultado electoral, usted, Carlos, dijo que analizaba seriamente el juicio político al presidente. Hoy se volvió a reiterar esta situación. Lo escuchamos y lo analizamos. Lamentablemente las PASO generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Siempre estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. ¿Se puede revertir el panorama, dice usted? Claro que sí, para eso estamos. Bueno, la elección no sucedió. ¿Qué tipo de análisis? Yo diría que el análisis es más para Pedro Saborido, que ya está también en el estudio, que es alguien que puede tomar determinado tipo de elementos surreales. Supongo que también lo vamos a charlar con él, pero digo, ¿qué te parece? Lo que pasa es que el presidente ya viene diciendo muchas cosas. De hecho, sobre el juicio político yo he pedido hace tiempo. Sí. Cuando un presidente de la Nación ve, porque vio la filmación de un hombre, un policía, matando por la espalda a una persona indefensa y rematándolo cuando está cayendo,
y lo llama para felicitarlo en la Casa de Gobierno, ese fue el primer aviso que tuvimos de esta personalidad. Que a mi entender, cuando después, entre tantas frases célebres que dijo, cuando dijo, si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño, y yo me quedé pensando, porque uno por momentos se tienta por pensar que está loco, no está loco, se hace el loco. Es decir, es una persona que tiene una inclinación muy perversa, que tiene un goce en el daño que ocasiona. Por eso es que de repente nos quiere hacer creer que las elecciones no existieron. Se está burlando como su secretario de Cultura. Las elecciones sí existieron. Lo que pasa es que como todos los niños bien pretenciosos y presumidos, no aceptan el resultado. O sea, le quiere propinar un daño a un sector de la sociedad que está esperando en el presidente algún tipo de respuesta al resultado electoral. Y él da la misma que dio los 4 años, o sea, niega la realidad, construyen su propia realidad, han contratado gente para construir realidad y han logrado, afortunadamente hasta hace poco, han logrado convencer un sector de la sociedad que hoy ya no se convence con ese discurso. Fuiste muy crítico de la devaluación que tuvo lugar al otro día después de las PASO. Como interpretándolo, supongo, como una reacción del presidente, o que habilitó en definitiva el presidente. Es que fue deliberado, o sea, no fue casual, incluso fue delito. Yo publiqué eso porque fue delito lo que hizo. El problema es que estamos en un contexto judicial en el cual, aun cuando sean delitos, es muy difícil llevarlo adelante. El juicio político no prosperó porque no hay quórum suficiente. Hay, por supuesto, diputados y senadores extremadamente honestos en la Argentina, pero no alcanzan para un juicio político. En el mismo sentido, tampoco hay jueces adecuados en un sector de la justicia federal para poder llegar adelante denuncias sobre esto. En algún momento se va a poder seguramente, si hay voluntad política, pero bueno, en un clima distinto podremos analizar mejor cómo se aclara ese oscuro día de justicia. ¿La justicia necesita una reforma? Yo creo que es imprescindible. ¿Qué tipo de reforma? Total. O sea, significa no desvalorizar a aquellas personas que son honestas y trabajan en la justicia, sino partir de la base de que esta justicia es la que permitió lo que nos está pasando. Creo que es una justicia, como dije antes, aristocrática, que representa un sector social determinado y que no siempre pueden comprender aquellas cosas que, si no se comprenden, es imposible aplicar las normas. Argentina tiene una normativa extraordinaria. Tiene una Constitución Nacional extraordinaria, está prohibido importar basura, tenemos el decreto de hoy. O sea, el problema no es normativo en la Argentina, las leyes argentinas son excelentes. El problema es si quienes las tienen que aplicar defienden una posición privilegiada, aristocrática y discriminatoria, los fallos no van a beneficiar a ningún sector vulnerable. ¿Qué análisis haces, Carlos, de este decreto que flexibiliza la importación de basura, o que por lo menos le saca determinado tipo de controles que tenía hasta este momento? Mira, al principio yo pensé rápidamente que se trataba de un negocio más de este gobierno o del grupo que gobierna. Con el transcurso del día y mirando, me di cuenta, primero, la Constitución lo prohíbe el artículo 41. Previo a la Constitución reformada lo prohíbe la ley que salió en el 91. En el 92 el decreto reglamentario lo prohíbe y exige que en el caso de importación haya un certificado del país de origen. Y luego la Constitución del 94 que lo prohíbe, ¿sí? El gobierno, haciendo oídos sordos a todo eso, dijo no me importa, y por eso yo de entrada pensé que era solo por una cuestión de negocio. Yo creo que es una provocación más. Cuando se viola la norma, la Constitución y las leyes, de una manera tan notable, yo creo que estamos por encima del mero negocio. Yo creo que hay, además, insisto, hay un oscuro goce en hacer daño, y hay un disfrute que por ahora no lo podemos desmenuzar, lleva mucho tiempo. Y hay intereses, ¿no? También, yo también pensaba en esto, hay determinado tipo de patrones que se dan en la globalización y que muchas veces exceden lo que pasa a nivel doméstico, fronteras adentro, como uno suele analizar las cosas. La financiarización a nivel global, es decir, el poder económico representado en las finanzas, me parece que es uno. La compra de tierras por parte de extranjeros en los países también está jugando un rol importante. El envío de basura es otro. El envío de basura también, que está dentro de lo que se llama el comercio exterior, pero obviamente, digo, no es
no es cualquier envío, no es cualquier trato, digo, no es cualquier transacción en todo caso. Me da la sensación de que, bueno, después están los recursos naturales, ¿no? El manejo de los recursos naturales y ciertas cuestiones que tienen que ver con la política de expansión de China, que termina también en gran medida metiéndose en los países para generar determinado tipo de desarrollos, pero que siempre remiten a enviar esos recursos de los países a su propio país, digamos, ¿no? Siempre hay una cuestión de desarrollo para China y no para el resto. Digo, son como grandes ejes que en algún momento habrá que ir analizando, pero el envío de basura está dentro de esos ejes. Sí, que además es muy simbólico, pero yo agrego, no solo es como vos decís, es un gran negocio, sino que además quien lo realiza, al igual que los otros negocios que vos estás mencionando, recursos naturales, etcétera, requieren un grupo gobernante con las características del nuestro. Es decir, no es cualquier gobierno que va a aceptar esto. Lo acepta el nuestro porque en un país que tiene una normativa que no lo permite, ellos están por encima de la norma. Y por eso ese tipo de gobiernos del extranjero se aprovechan de eso y en última instancia, bueno, se aprovechan de todos nosotros. Carlos, la verdad que te agradezco muchísimo que hayas venido. Quiero preguntarte por último qué análisis haces de este momento histórico, pero también económico de la Argentina. En teoría, uno entiende por los resultados de las PASO que podría haber un cambio de gobierno hacia fin de año. Digo, ¿cómo te parece que estamos terminando este año, el 2019? Yo estoy convencido de que va a haber un cambio de gobierno. No me preocupa tanto la economía porque tengo la confianza que la gente que va a gobernar tiene equipo suficiente y hemos demostrado a lo largo de la historia que podemos renacer de las cenizas en endeudamientos incluso como el que tenemos. ¿Sí? Lo que me preocupa más, y es buen momento para dejarlo planteado, es que en la próxima gestión se tenga en cuenta que el gobierno de Macri subió por una manipulación muy perversa, que se puede considerar incluso fraudulenta desde el punto de vista de manipulación psicológica, y que va a haber que analizar y trabajar para ver por qué se forman en nuestra sociedad espacios permeables a ese tipo de manipulación. Eso es lo que nos va a garantizar que no nos vuelvan a manipular. Gracias, Carlos Rosanqui. Un gusto. Muchísimas gracias.